todos ustedes. Estoy grabando este video sobre el diluvio universal y la geomorfología, específicamente el transporte de grava de cuarcita, grandes distancias, hasta 1200 kilómetros de distancia. Y además, estas gravas, que fueron transportadas por agua, están en la cima de las llanuras que están muy por encima de los ríos. ¿Cómo es que llegaron estas piedras de cuarcita tan lejos y tan alto? Solo se puede explicar por un transporte de alta velocidad y masivo que nos da el flujo cuando se retiraron las aguas del diluvio universal. Vamos a presentar en este video, que es bastante largo, se los advierto, las evidencias que muestran este transporte de grava de cuarcita desde las montañas rocosas o rocallosas de Estados Unidos hacia el oriente. Esto es clave para entender y es una evidencia clave para entender el diluvio universal. Muchas gracias. Iniciamos. Les recuerdo que este video está basado en el libro de Michael Oher, La superficie de la Tierra, a partir del diluvio universal. Rocas de cuarcita transportadas hasta 1200 kilómetros al este. Las montañas rocosas al oeste de la división continental son la fuente de gravas de cuarcita que se encuentran en numerosos lugares del noroeste de los Estados Unidos y el suroeste de Canadá. En este video se examinarán los depósitos de grava en las llanuras altas al este de la división continental. Con base en las direcciones de las paleocorrientes y las fuentes más cercanas de las cuarcitas depositadas, es posible determinar hasta dónde viajaron las cuarcitas desde su fuente. A partir de ahí, se deduce cuál es el mecanismo de transporte más probable. Ubicación de grava de cuarcita en las planicies altas al este de las montañas rocosas. Hay numerosos lugares de grava al este de las montañas rocosas en Montana, el sur de Alberta, el sur y centro de Saskatchewan, el suroeste de Manitoba y el oeste de Dakota del Norte. La grava predominantemente cuarcita se encuentra en cada superficie de planeación de las llanuras altas. Las superficies de planación están generalmente en 4 niveles en relación con la distancia del frente de las montañas rocosas. Se han erosionado durante cada ciclo de planificación. Así, en las superficies de planación más altas se encuentran los restos más pequeños, por lo que se nombran mesetas altas. Gravas de cuarcita en Cypress Hills. Las colinas del Ciprés del sureste de Alberta y el suroeste de Saskatchewan es la superficie de planación superior de las llanuras altas. Se extiende aproximadamente a 130 kilómetros de este a oeste y tiene forma de cuña, siendo de 5 kilómetros de ancho en el extremo occidental y alrededor de 30 kilómetros de ancho en el extremo oriental. La superficie plana de las colinas de Ciprés, como se ve en la fotografía, solía ser continua sobre toda esta área, pero fue diseccionada ya sea por corrientes de inundación canalizadas muy tardías o grandes ríos glaciares que se rompieron a través de la superficie de planación y los canales erosionados. Se han encontrado grandes rocas cristalinas erráticas en los valles diseccionados de las colinas del Ciprés, por lo que los ríos glaciales una vez fluyeron a través de estos valles y canales. El área total de las colinas Ciprés antes de la disección fue de alrededor de 4.000 kilómetros cuadrados. La disección ha dividido las colinas Ciprés en bloques occidentales, centrales y orientales, de los cuales los dos primeros forman parte del Parque Interprovincial Cypress Hills. El borde occidental de las colinas Ciprés tiene una altura de 1.466 metros sobre el nivel del mar
y se eleva unos 300 metros por encima de la siguiente superficie de planeación llamada superficie de Flaxville. En la figura se observa ubicación de grava de cuarcita redondeada en las dos superficies superiores de planación del norte de Montana y Canadá. El color marrón representa la grava en la parte superior de Cypress Hill, la superficie de planación superior. El verde es la grava en la parte superior de las mesetas de Flaxville, la segunda es de la superficie de planación superior. Y el rojo son ubicaciones de cuarcita misceláneas llamadas Zip-Flax. Solo se consideran las colinas occidentales de Cypress, las mesetas de Flaxville y la meseta de Wood Mountain del sur de Saskatchewan. En la parte superior de la figura, en color rosa, muestra que las gravas de Cypress Hill vinieron del oeste-suroeste. Está a unos 760 metros por encima de los ríos al norte y al sur. Por lo tanto, las colinas del Ciprés representan una meseta alta. Es probable que la parte superior de la superficie de planación de Cypress Hill, cubierta de grava, utilizada para extenderse en todas las direcciones durante cientos de kilómetros, y la erosión la redujo a lo que vemos hoy en día. La superficie de planeación de Cypress Hills se inclina gradualmente hacia abajo a unos 2.7 metros por kilómetro, desde 1.466 metros sobre el nivel del mar en el extremo occidental hacia 1.070 metros sobre el nivel del mar en el extremo oriental, cerca de Eastern Saskatchewan. Esta pendiente no es demasiado diferente de la ladera general hacia el este de las llanuras altas, que lo inclina desde el borde oriental de las montañas rocosas hacia el este, hacia el centro de Canadá. El hecho más notable sobre las colinas de Cypress es que los bloques occidentales y centrales están limitados por un promedio de 30 metros de grava de cuarcita bien redondeada y cementada, como se ve en las fotografías. Dado que las rocas están redondeadas y cementadas, se consideraría un conglomerado. Hay grava de cuarcita reelaborada a lo largo del borde de las colinas de Cypress, principalmente al sur. Casi toda la grava de cuarcita exhibe una pátina uniforme o recubrimiento de óxido de hierro, y alrededor de la mitad contiene abundantes marcas de percusión, grietas circulares a semicirculares de 1 a 3 centímetros de ancho y unos pocos milímetros de profundidad. Una roca excepcional que se ve en la fotografía tenía marcas de percusión de 4 centímetros. Las marcas de percusión en adoquines y rocas de cuarcita dura implican un flujo muy turbulento. Las rocas deben haber sido llevadas brevemente en suspensión, estrellándose entre sí mientras se movían con la corriente. El bloque oriental de las colinas de Cypress contiene aproximadamente tanta grava como se encuentra en la parte superior de los bloques occidentales y centrales, pero se dispersa entre capas de sedimentos de grano fino, principalmente arena y arenisca, a través de una profundidad de unos 100 metros. Muchos fósiles de mamíferos se encuentran dentro de estos sedimentos de grano fino. Al este-noreste de las colinas de Cypress se encuentra otra gran meseta cubierta de cuarcita llamada la meseta de corriente rápida, que se eleva solo unos 30 metros por encima de las llanuras circundantes, como se ve en la foto. La grava que limita la meseta de Swift es una extensión este-noreste de las colinas de Cypress. La evidencia de que la superficie de planación cubierta de cuarcita de Cypress Hills se extendió cientos de kilómetros en todas las direcciones se basa en algunos otros remanentes erosivos que se pueden correlacionar con la superficie de planeación de Cypress Hills. Un remanente erosivo son las
Chips Mountains, cubiertas de grava de cuarcita al oeste de Glendive, en el sureste de Montana, a unos 400 metros sobre el río Yellowstone y a 400 kilómetros al sureste de las colinas de ciprés, como se ve en la foto. Esta grava, llamada Rimrock Gravel, también es bastante extensa en las colinas al noroeste del bajo río Yellowstone y en un banco inferior a unos 200 metros por encima del río. Grava de cuarcita de Flaxville. La grava de cuarcita de Flaxville se encuentra en mesetas, principalmente en el centro norte y noreste de Montana, que se elevan alrededor de 110 a 200 metros por encima de las llanuras circundantes. Se puede ver en la foto. Al igual que las colinas de ciprés, la superficie de planación de Flaxville es un remanente de erosión sobrante de las llanuras altas. La grava de Flaxville tiene una profundidad muy variable, de 1 a 30 metros, igual que la grava de Cypress Hill. La grava es indistinguible de la grava de Cypress Hills, al tener una pátina de hierro común y marcas de percusión en las cuarcitas. Esta grava se reconoce como Cyp Flax porque la grava en ambas superficies de planación es en realidad la misma, aunque tienen fósiles muy diferentes. La superficie de planación de Flaxville era probablemente continua por cientos de kilómetros, al igual que con la superficie de planación de Cypress Hills. Esta deducción se basa en restos de erosión en otros lugares de las llanuras altas, algunos bastante lejanos. Hay en la cima de algunas superficies de planación restos que están correlacionados con la superficie de planación de Flaxville, pero no tienen grava de cuarcita de alto grado que los cubre. Otros restos de la superficie erosionada de la planicie de Flaxville probablemente incluyen el Windham y Hans Hills, a unos 225 metros por encima de la llanura circundante alrededor de Drumheller, Alberta. Estas colinas están coronadas por grava de cuarcita, pero con solo unos pocos adoquines y rocas con marcas de percusión, como se muestra en la foto. La grava de la meseta de Wood Mountains. Las mesetas de baja altitud se encuentran entre la meseta de Corriente Rápida y las mesetas de Flaxville al norte de Oppheim y Flaxville. La elevación de la meseta de Wood Mountain es intermedia entre las colinas de ciprés y las mesetas de Flaxville, las dos principales superficies de planeación consideradas. La meseta de Wood Mountain está coronada por una fina chapa de cypress, que todavía está depositada en algunos lugares como se ve en la foto. La grava tiene hasta 30 metros de espesor. Es interesante que una parte de la meseta de Wood Mountain y las mesetas de Flaxville alrededor de Flaxville nunca fueron glaciadas. La glaciación se produjo después del diluvio universal. Tal área sin deriva, como se le llama, muy al norte del límite de la capa del hielo, que se extendía tan al sur como el valle del río Milk en Montana, deja perplejos a los científicos uniformitarios. Nos dice claramente que la capa de hielo sobre el centro-sur de Canadá y el norte de los Estados Unidos era bastante delgada. Otro enigma interesante en esta área es que la grava de Wood Mountain es idéntica a la grava de las colinas de ciprés y las mesetas de Flaxville. Cuarcitas comunes en elevaciones más bajas. Las rocas de cuarcita bien redondeadas también se encuentran extensamente en las llanuras entre y alrededor de las mesetas ya discutidas. A las gravas gruesas se les dan diferentes nombres como grava de Saskatchewan o grava emperatriz. Crane Creek y Cartwright Gravels, cerca de la frontera entre Montana y Dakota del Norte, se incluyen en el mapa como Cypress. La grava de Saskatchewan se produce sin perturbaciones debajo de los escombros glaciales en algunos lugares.
También está expuesta bajo los escombros glaciales en valles fluviales preglaciales del sur y centro de Alberta y el sur de Saskatchewan. Parte de la grava de Saskatchewan fue reelaborada y redepositada en los valles de los ríos preglaciales. Dado que la capa de hielo que ocupó el sur de Alberta y Saskatchewan durante la edad de hielo solo erosionó parcialmente la grava, la capa de hielo debió haber sido delgada y no particularmente erosiva. Esta observación también apoya la idea de que solo una edad de hielo y en el sur y centro de Alberta fue muy corta. Las gravas de cuarcita de menor elevación en Alberta y Saskatchewan se han mezclado comúnmente con escombros glaciares. Los adoquines de cuarcita y las rocas en los escombros glaciales son solo ligeramente resistentes, lo que indica poca modificación glacial. Sin embargo, algunas gravas preglaciales que tapan la roca y debajo de la capa de hielo no se erosionaron, incluyendo la grava en la parte superior de la meseta actual de Swift, al sur de la ciudad de Swift Current. La grava Cartwright, expuesta alrededor de Williston, Dakota del Norte, y la grava de Crank Creek, encontrada en elevaciones más bajas del noreste de Montana, tampoco se erosionaron. Rocas Cyflax también se pueden encontrar taponando mesas a lo largo del borde del Missouri Coteau en el noreste del Dakota del Norte. Existen gravas similares a Cyflax 230 kilómetros al este de la esquina noreste de Montana a lo largo del paralelo 49. La grava de cuarcita también ocurre en el suroeste de Manitoba. Ese Cyflax no erosionado indica que la glaciación fue débil en esta zona. También hay una formación debajo de los restos de la capa de hielo que solo está parcialmente erosionada. Es la formación Emperatriz, la que contiene una buena cantidad de grava de cuarcita. La formación Emperatriz se encuentra en el sur y centro de Saskatchewan y al suroeste de Manitoba. Se encuentran adoquines típicos de Cyflax en los escombros glaciales al norte de Saskatchewan, que fue erosionado de la formación Emperatriz por el hielo. Los adoquines y rocas de cuarcita también se encuentran en muchos lugares de Alberta al norte de las colinas de Cypress, en el norte de Alberta. Estas rocas de cuarcita han sido transportadas hasta 400 kilómetros desde sus fuentes más cercanas al suroeste, las montañas del oeste de Alberta y Columbia Británica. Las cuarcitas más grandes se encuentran en el terreno más alto y disminuyen de tamaño en elevaciones más bajas. Es interesante que las corrientes que barrieron estas cuarcitas lejos en las llanuras también transportaron oro, platino y diamantes. De hecho, un subproducto de la producción de grava de Alberta es la extracción de oro de las gravas de cuarcita, valorados en casi $1 millón al año a precios de oro de 94. Esto muestra que las corrientes de agua de transporte se movían a alta velocidad. El transporte de cuarcitas desde el suroeste. ¿Hasta dónde se transportaron las gravas de cuarcita? En la parte superior, parte media de la figura, hay lo que se llama un diagrama en color rosa, que muestra las direcciones desde las que se transportó la grava. En este caso, todas las direcciones medidas promediaban desde oeste a suroeste. Un análisis posterior llegó con la dirección de corriente promedio más desde el sur-suroeste o suroeste. Combinando estas estimaciones de dirección de transporte, el promedio sería del suroeste. Esto se basa en la forma en que los adoquines y rocas oblongos se encuentran unas sobre otras en la grava y en ciertas estructuras dentro de la arenisca entremezclada, como la inmersión de lechos cruzados de arenisca. Si la grava de inmersión yace como tejas en un techo, como se ve en la foto, la corriente fluía en la dirección subiendo la inmersión a la derecha. Esto se debe a que cuando estos adoquines y rocas fueron depositados, el arrastre causado por el raspado de la roca contra la parte inferior hizo que el extremo superior de la roca se inclinara en la dirección de la corriente. Transporte
hasta 1.200 kilómetros desde el oeste de la división continental. Teniendo en cuenta que hay muchos miles de millones, si no billones, de rocas redondeadas en las llanuras altas, las capas de cuarcita deben de haber sido enormes. El afloramiento más cercano de cuarcitas de cama gruesa se encuentra en las montañas rocosas occidentales, al oeste de la división continental. Por lo tanto, las cuarcitas fueron transportadas cientos de kilómetros por agua desde el oeste de la división continental hasta las llanuras altas. Más específicamente, si las cuarcitas en las colinas Cypress se originaron desde el centro de Idaho. La distancia de transporte es de aproximadamente 640 kilómetros, pero si la fuente fuera más al noroeste de Montana, todavía serían unos 480 kilómetros. Las rocas de cuarcita bien redondeadas al noreste de Saskatoon fueron transportadas 1.040 kilómetros. Y, finalmente, las cuarcitas reportadas a lo largo del paralelo 49, a lo largo de la frontera entre Dakota del Norte y Manitoba, que probablemente conectaba con la cuarcita reportada en el suroeste de Manitoba, fueron transportados unos 1.280 kilómetros. Estas distancias de transporte de roca son mucho mayores de lo que cualquier río puede mover, especialmente porque la pendiente hacia el este de las llanuras altas tiene una pendiente promedio que es muy baja. Consideremos también, las cuarcitas provenían del oeste de la división continental y alfombraban casi todas las llanuras altas con una sábana aparentemente todas al mismo tiempo. Estas observaciones implican una catástrofe acuosa, con una corriente que tenía al menos cientos de kilómetros de ancho y se movían a altas velocidades hacia el este sobre la actual división continental. Peter Kleppner estimó la velocidad de corriente mínima y la profundidad necesaria para depositar la cuarcita en la superficie de planeación de Cypress Hill. Concluyó una velocidad mínima de corriente de 108 km por hora y una profundidad mínima de corriente de 55 metros. Cuando yo comprendí lo que esto significaba, que la grava redondeada por el agua estuviera en las partes altas de las llanuras y de las colinas, eso explica perfectamente, y que venía de tan grande distancia, eso solamente se puede explicar por el diluvio universal, por esas corrientes tan fuertes de agua. He hecho yo también observaciones a lo largo de las planicies mexicanas, cuando uno pasa por las carreteras, y es increíble encontrar gravas redondeadas por agua en la altura, en la superficie de las llanuras. ¿Quién llevó esas piedras ahí? Si no hay ríos cercanos, solamente el agua del diluvio universal. Este es un video clave, vale la pena que lo revisemos a fondo. Muchas gracias por su atención. Sigo profundizando, sigo demostrando evidencias del diluvio universal. Muchas gracias.